Con su venia, señor presidente. Muy buenas tardes, compañeras diputadas y compañeros diputados de este honorable órgano legislativo. Con el permiso de los integrantes de la mesa directiva, saludo la presencia del señor secretario de Movilidad del Gobierno del Estado de México, doctor en Derecho Parlamentario Raimundo Martínez Carvajal. Agradezco la presencia de los asistentes, agradezco la presencia de todos los compañeros transportistas de todo el Estado, aquí presentes, a los medios de comunicación y de quienes siguen esta transmisión en las diferentes plataformas digitales en este ejercicio legislativo. La glosa del segundo informe del titular del Ejecutivo del Gobierno del Estado de México. Muy buenas tardes a todos. La movilidad constituye un elemento esencial para la vida digna, el desarrollo pleno y armónico de las personas. Es un reconocimiento como un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado, quien debe de asumir la obligación y respetarlo, protegerlo y garantizarlo y promoverlo. El derecho a la movilidad de los mexiquenses está relacionado con diversas necesidades esenciales, como su alimentación, pues requieren desplazarse de un lugar a otro para abastecer el derecho a la salud, para acudir a recibir atención médica de manera oportuna, el derecho al trabajo para llegar adecuadamente al lugar donde laboran, el derecho a la educación para acudir a las diferentes instituciones educativas, entre otros. Señalada esta relación, el Estado tiene la obligación de suministrar los elementos apropiados que garanticen el derecho a la movilidad de todos, favoreciendo que los distintos medios de transporte público sean seguros, eficientes y de calidad, con los criterios ambientales adecuados, garantizando que sean un lugar apropiado para los usuarios que deban desplazarse y transitar a sus destinos. Es ineludible generar las condiciones para el transporte privado de un desplazamiento armónico y responsable, que permita tener una relación integral con las medidas establecidas para que los automovilistas gocen de una movilidad de calidad. Nuestro Estado es uno de los principales centros de movilidad del país. Podemos identificar que de los distintos puntos de nuestra entidad se conecta a cualquier parte del territorio de México, lo que ha generado una situación precaria y caótica en movilidad, principalmente en la zona del Valle de México y la del Valle de Toluca, propiciando un problema grave con alcances sociales, económicos, de inseguridad y ambientales inimaginables. No podemos permitirnos ser impasibles ante este escenario, en donde un gran porcentaje de los usuarios del transporte público tienen que invertir de 2 a 4 horas por día para llegar a sus destinos. La mala planeación de las rutas ha generado que los usuarios tengan que transbordar unidades de diferentes rutas, generando un golpe a la economía y a las familias. La mala calidad del aire por la incorrecta planeación de la movilidad genera graves problemas, pero principalmente angustia a la población los altos índices de inseguridad que se viven a diario. Al abordar las unidades del transporte público, es innegable que todos los elementos disminuyen la calidad de vida y de la población, propiciando un problema de salud colectivo que afecta a los diversos sectores de la sociedad. Señor secretario, es lamentable que el Estado no asuma su obligación de garantizarle a la población un correcto goce a su derecho a la movilidad. Y peor aún, es alarmante que esta problemática se incremente día a día, liberando el descontento de la ciudadanía. Como integrante de esta soberanía popular, asumo mi compromiso con la ciudadanía y transmito las inquietudes, molestias y desacuerdos en el desempeño de las instituciones, generando los cuestionamientos necesarios en los rubros que son más vulnerables en sus líneas de acción. Regularización del transporte. Los usuarios del transporte deben de tener un mejor servicio que cumpla con la norma, que les dé la certeza de abordar una unidad sin generarles una problemática o molestia en sus trayectos. Que no irrumpa en irregularidades y sean objeto de evacuación de la unidad
porque no cumple con las disposiciones aplicables. Ante esto, es necesario conocer el estado, en qué estado guardan las 168,000 concesiones del transporte público que tiene registrada la Secretaría de Movilidad. Secretario, pregunta. A 18 meses de la implementación de la Gaceta del 20 de marzo de 2018, ¿cuántas concesiones han sido renovadas conforme a la norma técnica de esta disposición administrativa? ¿Cuántas concesiones se encuentran vencidas por no cumplir con lo dispuesto en la norma administrativa de la Gaceta del 20 de marzo? Tercera, ¿cuántas transferencias y prórrogas se han realizado con norma técnica de la Gaceta del 20 de marzo? Asimismo, es importante que se dé a conocer el destino de las concesiones que no realizaron trámite de prórroga o se les venció el tiempo para realizarlo porque incumplieron con la norma técnica de la Gaceta del 20 de marzo del 2018. Sé que en múltiples ocasiones le he manifestado mi inconformidad por la aplicación de la Gaceta del 20 de marzo del 2018, ya que afecta a los concesionarios en su economía, porque los obliga a adquirir el kit de seguridad, cámara de videovigilancia con botón de pánico, sistema de geolocalización, así como la adquisición de unidades que se encuentren conforme a la norma técnica para realizar los pagos por los derechos de los trámites de prórroga, las transferencias de la concesión al pago de la colocación de la nueva cromática. Es importante puntualizar que el diferir de las políticas del ordenamiento del transporte público implementadas por su Secretaría nos abrió a un diálogo constante con usted, generando un trabajo coordinado con la representatividad del gremio del transporte aquí presente. La legislatura y la Secretaría urge para crear el arranque de una nueva etapa de sistematización del transporte, con una perspectiva centralizada de colocar al usuario como la relación a las políticas públicas, robusteciendo a la seguridad de los usuarios con implementación de cámaras de videograbación y botón de pánico y sistema GPS. Seguridad en las unidades del transporte público. La seguridad debe ser función más importante del aparato estatal, incluso en su expresión mínima. Es impresionante que una de las principales sensaciones de inseguridad que se vive a diario en toda la población del Estado de México es el temor al utilizar el transporte público y ser asaltado o privado de la vida. La sensación de temor no solo es una percepción, es una realidad a la que se enfrentan todos los días los mexiquenses, obligando a la población a levantar la voz para exigir resultados a nuestras autoridades. Señor secretario, sabemos que la seguridad de la población no tiene precio, a pesar que fue una medida poco aceptada al inicio y muy cuestionada por algunos transportistas por su utilidad. Los usuarios manifestaron su apoyo al uso de la tecnología a atender el fenómeno de la inseguridad. También tenemos conocimiento del trabajo conjunto con la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad del Estado. Sin embargo, la percepción y la inseguridad continúa. A esto, señor secretario, ¿qué me dice? ¿Qué me dice usted acerca de estos índices de inseguridad en el transporte público? ¿Qué impacto ha tenido en el uso de las tecnologías en la disminución de los delitos del transporte público? Asimismo, los centros de monitoreo cuentan con la intervención de personal capacitado para actuar en el caso de emergencia. Este personal está directamente integrado a los C5. La Secretaría de Seguridad Ciudadana al respecto, ¿qué horarios cubre el personal responsable para realizar el monitoreo de las unidades del transporte público que ya cuentan con el kit de seguridad? Nos habla de la profesionalización del transporte. La sociedad demanda servicios de calidad que cubran las expectativas de sus necesidades, que exista una profesionalización en el desempeño de los mismos. Es inexcusable que el otorgamiento del servicio del transporte público no transite por este proceso. Es el momento de migrar de las constantes capacitaciones de los choferes hacia una profesionalización mediante un plan de estudios más completo y fortaleciendo un proyecto integral
con beneficios que les permitan a los prestadores del servicio recibir una inducción académica acorde a la sociedad. Termino, señor presidente. El secretario anunció en el mes de agosto de este año, daba inicio con este programa a través de la instauración de la carrera técnico bachiller. En los autotransportes podríamos informarnos cómo se desarrolla esta inducción educativa hacia los choferes. ¿Será presencial la línea o mixta? ¿Cómo está integrado el plan de estudios? Los choferes que actualmente se desempeñan también podrán acceder y se les brindarán facilidades para su preparación académica. En la prevención de la violencia de género, la violencia en contra de las mujeres del Estado de México es una problemática que se ha agravado. Desafortunadamente, en nuestra entidad ocupa uno de los primeros lugares en la comisión de este delito. Las mujeres han manifestado que los lugares en donde más son víctimas de acoso sexual y discriminación y actos de violencia verbal y física. Diputado. Termino, señor presidente. Son las unidades del transporte público al respecto. Se tiene considerado el incremento de unidades del transporte rosa que garantice la seguridad de los usuarios en sus trayectos. Señor secretario, le reitero mi deseo de seguir trabajando con respeto a los derechos de los concesionarios. Termino. Transporte público y generar las condiciones para la competencia equitativa en la prestación de mi servicio y trabajo. En Acción Nacional realizamos un trabajo legislativo y responsable. Ante todo, por favor, diputados, dejen que termine el diputado. Para los mexiquenses, yo creo que para eso estamos aquí, para servir. 5 minutos. En Acción Nacional realizamos un trabajo legislativo y responsable, cercano a la gente. Siempre estaremos a favor de las y los mexiquenses. ¿Es cuánto, señor presidente? Señor diputado.